El 6 de septiembre de 1522, 18 hombres entraron en el puerto de Sanlúcar de Barrameda achicando agua sin parar, porque si soltaban los cubos una hora el barco se hundía debajo de ellos. Estaban tan débiles que no pudieron bajar solos, hubo que ayudarlos uno por uno a poner los pies en tierra. El que iba al mando se llamaba Juan Sebastián Elcano, era vasco, de Guetaria, y llevaba 3 años y 14 días fuera de casa. Cuando salió, con él iban 238 hombres más. Volvieron de Isiaco. Y antes de comer, antes de ver a nadie, esos 18 hombres caminaron descalzos por Sevilla con una vela encendida en la mano hasta 2 iglesias, porque lo habían prometido en mitad del océano, semanas atrás, cuando llevaban meses masticando el cuero de las vergas y estaban convencidos de que no iban a contarlo. El hombre que había organizado aquel viaje no estaba entre ellos. Llevaba 16 meses muerto. Lo habían matado en el agua, a la altura de la cintura, en una playa de una isla que hoy está en Filipinas, mientras sus propios hombres lo miraban desde los botes sin poder acercarse. Se llamaba Fernando de Magallanes, era portugués, cojeaba de una herida vieja y había convencido al rey de España de que existía un paso por el sur de América que nadie había encontrado. Tenía razón, el paso existía. Lo que no sabía absolutamente nadie en 1519, era lo que había del otro lado. Y esa ignorancia se la iban a pagar con hambre, con motines y con muertos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. Magallanes se había pasado 8 años sirviendo a Portugal en la India y en Malaca, y volvió de allí con 2 cosas. La idea de que las Islas de las Especias estaban más cerca por el oeste de lo que todo el mundo creía, y una lanzada en la pierna que le dejó una cojera para el resto de su vida. Con esas 2 cosas se presentó ante el rey Manuel de Portugal. Le pidió 3 cosas: un aumento de medio ducado al mes, una carta que dijera que había servido bien, y permiso para intentar su viaje. El rey le negó las 3. Y cuando Magallanes preguntó si podía entonces buscarse la vida con otro señor, Manuel le contestó que hiciera lo que quisiera. Después se arrepentiría de esa frase durante el resto de su reinado. Magallanes cruzó la frontera, se instaló en Sevilla y se casó con la hija de un funcionario de la casa de contratación. Eso le abrió la puerta que necesitaba. En marzo de 1518, un rey de 18 años recién llegado de Flandes, que apenas hablaba castellano y que sería conocido como Carlos I, firmó el contrato. El motivo no era la gloria, eran las especias. Un quintal de clavo comprado en las Molucas se vendía en Europa por 100 veces su precio. Y el Tratado de Tordesillas había partido el mundo en 2 mitades con una raya en el Atlántico. Pero nadie se había molestado en calcular por dónde pasaba esa raya al otro lado del planeta. Si Magallanes llegaba a las Molucas navegando siempre hacia el oeste, podía argumentar que las islas caían en la mitad española. Toda la operación era, en el fondo, un pleito de fronteras resuelto a base de barcos. El 20 de septiembre de 1519 salieron de Sanlúcar 5 naves: la Trinidad, que era la capitana, la San Antonio, que era la más grande, la Concepción, la Victoria y la Santiago. 239 hombres a bordo, y no todos españoles. Había portugueses, genoveses, griegos, franceses, un inglés y un veneciano llamado Antonio Pigafetta que se había apuntado por pura curiosidad y que es la razón por la que hoy sabemos casi todo lo que pasó, porque escribió un diario y sobrevivió para traerlo. Llevaban comida para 2 años. Nadie imaginaba que el viaje iba a durar 3. El problema no estaba en la comida, estaba en el mando. Un portugués iba a dirigir una flota española, y a los capitanes castellanos no les gustó ni un poco. La corona había colocado a Juan de Cartagena al frente de la San Antonio con un título ambiguo, algo así como inspector general, que en la práctica significaba vigilar a Magallanes. A las pocas semanas de navegación, Cartagena empezó a saltarse el saludo diario obligatorio a la nave capitana. Luego lo llamó por su nombre en vez de por su cargo delante de la tripulación. Magallanes lo dejó pasar. Espero. Y cuando Cartagena volvió a desafiarlo en una reunión de capitanes, lo agarró él mismo por el pecho, lo declaró preso y lo mandó a otra nave con grilletes. Estaban a un océano de distancia de cualquiera que pudiera desautorizarlo.
Aquel gesto le compró unos meses de obediencia, pero no le arregló nada, le puso una fecha. A finales de marzo de 1520, la flota llevaba 2 meses bajando por la costa de la Patagonia sin encontrar el paso. Hacía un frío que no habían visto nunca. Magallanes ordenó fondear en una bahía desolada, a la que llamaron Puerto San Julián, y anunció que pasarían allí el invierno con la ración recortada. La noche del 1 de abril, Domingo de Ramos, 30 hombres tomaron la San Antonio por asalto. Apuñalaron al maestre, liberaron a Juan de Cartagena y amanecieron con 3 de las 5 naves en su poder. Le mandaron a Magallanes un mensaje: querían volver a España. Magallanes hizo 2 cosas. Contestó que subieran a hablar, para ganar tiempo, y mandó un bote con 6 hombres armados a la Victoria con una carta para su capitán rebelde. Mientras el capitán leía, el jefe del bote le clavó un puñal en el cuello. La Victoria cambió de bando en menos de 1 minuto. Con 3 naves contra 2 y la salida de la bahía bloqueada, el motín se deshizo esa misma madrugada. El castigo lo eligió con cuidado. Al capitán muerto lo descuartizó y lo dejó expuesto en la orilla. A Gaspar de Quesada lo decapitó, y obligó a hacerlo a su propio criado a cambio del perdón. Y a Juan de Cartagena, que era el hombre del rey y al que no se atrevía a ejecutar, lo abandonó vivo en aquella playa con un sacerdote, unas galletas y unas botellas de vino. La flota se marchó y nadie volvió a verlos jamás. Entre los perdonados, por cierto, había un maestre vasco que se había puesto del lado de los rebeldes. Se llamaba Juan Sebastián Elcano. El 21 de octubre de 1520, después de perder la Santiago contra unas rocas en una tormenta, los vigías vieron una entrada de agua entre 2 cabos y Magallanes mandó explorarla. Los pilotos volvieron con una noticia que nadie esperaba. Habían navegado 3 días hacia adentro y el agua seguía siendo salada y seguía teniendo fondo. No era un río, era un paso. Lo que había delante era un laberinto de canales de más de 500 kilómetros, con montañas nevadas a los 2 lados, corrientes que cambiaban de dirección y ramificaciones que no llevaban a ninguna parte. Tardaron 38 días en cruzarlo. Por las noches veían fuegos encendidos en la costa sur y por eso llamaron a aquella tierra Tierra del Fuego. En mitad del laberinto, Magallanes reunió a sus capitanes y les preguntó si seguían. Casi todos dijeron que sí. Pero el piloto de la San Antonio, la nave que llevaba la mayor parte de las provisiones de toda la flota, dio media vuelta aprovechando una noche y puso rumbo a España. Se llevó a 57 hombres y, sobre todo, se llevó la comida. Magallanes lo buscó durante días. No lo encontró, y aún así, con 4 naves reducidas a 3 y con las bodegas a medias, siguió adelante. El 28 de noviembre, las 3 naves salieron del estrecho a mar abierto. Pigafetta escribió que el capitán general lloró de alegría. Delante tenían un océano en calma, y por eso lo llamaron Pacífico. Creían que en 3 o 4 días llegarían a las Islas de las Especias. Estuvieron 3 meses y 20 días sin pisar tierra ni tocar un alimento fresco. El error era de escala. Nadie sabía que el Pacífico ocupa 1/3 del planeta. Los mapas de la época lo dibujaban como un mar estrecho. Magallanes puso rumbo al noroeste, y por una casualidad estadística terrible cruzó el océano más grande del mundo sin tropezarse con casi ninguna de sus islas habitadas. Pigafetta contó lo que comieron, y conviene leerlo despacio. Primero se acabó la comida buena. Después comieron galleta convertida en polvo, mezclada con gusanos y orines de rata, y hedía. Después se bebieron el agua amarilla y podrida. Después se comieron el cuero que envolvía las vergas. Lo dejaban 4 o 5 días en el mar para ablandarlo, lo asaban y se lo tragaban. Después el serrín de la madera. Y las ratas se vendían entre la tripulación a medio ducado cada una, cuando había. A los hombres se les hincharon las encías por encima de los dientes hasta que no podían masticar nada. Es el escorbuto, que entonces no tenía nombre ni causa conocida. 19 hombres murieron así, más un indígena patagón que llevaban a bordo. Casi todos los demás quedaron enfermos. Y sin embargo, en todo ese tiempo no hubo tormenta. El mar estuvo tranquilo de principio a fin.
Ese es el detalle que más impresiona del relato de Pigafetta. Se estaban muriendo de hambre en un océano perfecto, bajo un cielo despejado, sin un solo enemigo a la vista. El 6 de marzo de 1521 avistaron tierra. Eran las Marianas. Los habitantes subieron a los barcos y se llevaron lo que quisieron, incluido un bote, y los europeos, furiosos, quemaron sus casas y las llamaron Islas de los Ladrones. 10 días después llegaron a un archipiélago que Magallanes bautizó como San Lázaro y que hoy se llama Filipinas. En la isla de Cebú, Magallanes hizo algo que no estaba en su contrato. Se hizo amigo del rey local. Humabón lo convenció de bautizarse, y con él bautizó a unos 800 habitantes de la isla en pocos días. Regaló una imagen del niño Jesús a la reina. Y después prometió a Humabón que sometería por las armas a cualquier jefe vecino que no lo reconociera como señor. Enfrente, en la islita de Mactán, había un jefe que se negó. Se llamaba Lapulapu. La madrugada del 27 de abril de 1521, Magallanes desembarcó con unos 49 hombres. Rechazó la ayuda de 1000 guerreros de Humabón, a los que dejó mirando desde las canoas, porque quería que vieran cómo peleaban los europeos. La marea estaba baja y los botes no pudieron acercarse a la playa. Sus hombres tuvieron que meterse al agua y caminar un largo trecho, y los cañones de los botes quedaron demasiado lejos para ser útiles. Los esperaban más de 1500 hombres. Los europeos dispararon los arcabuces desde demasiado lejos y no hicieron daño. Los defensores descubrieron enseguida que las piernas iban sin protección y apuntaron ahí. A Magallanes le clavaron una lanza de caña en la cara, le hirieron el brazo con el que sostenía la espada y luego una hoja en la pierna que lo tiró al agua. Cayó boca abajo en medio metro de agua mientras sus hombres corrían hacia los botes. Tenía unos 41 años. Nunca recuperaron el cuerpo. 4 días después, el rey Humabón invitó a comer a los oficiales que quedaban. Mató a más de 20 en la mesa. Los supervivientes escaparon con tan poca gente que tuvieron que quemar la Concepción. Ya no tenían hombres para tripular 3 naves. Quedaban 2 barcos y 115 hombres para manejarlos. Vagaron 6 meses por el sudeste asiático haciendo algo muy parecido a la piratería hasta que, el 8 de noviembre de 1521, entraron por fin en el puerto de Tidore, en las Molucas. Habían llegado. Cargaron 26 toneladas de clavo. Y entonces la Trinidad, la nave capitana, empezó a hacer agua por una vía que no lograron encontrar. Se decidió que se quedaría a repararse e intentaría volver por el Pacífico hacia Panamá. No lo consiguió. Los portugueses la capturaron y de sus 50 y tantos hombres solo 4 volvieron a España, años después. La Victoria, la más pequeña de las 5 naves originales, salió sola el 21 de diciembre con 60 hombres a bordo, al mando de Juan Sebastián Elcano, aquel maestre vasco que 4 años antes había estado en el bando de los amotinados. Elcano tomó entonces la decisión que lo metió en los libros. Podía volver por donde había venido, que era lo legal, o cruzar el Océano Índico y doblar África, que era territorio portugués y estaba prohibido por el tratado. Eligió lo prohibido, y lo hizo por el camino largo. Bajó muy al sur para no cruzarse con nadie, y pasó el Cabo de Buena Esperanza después de 9 semanas peleando con el viento. De ahí a España murieron 21 hombres más. En Cabo Verde, desesperados, mandaron un bote a comprar arroz fingiendo que venían de América. Los portugueses descubrieron el engaño y retuvieron a 13 hombres. Elcano levó anclas y los dejó allí para no perder el barco. En Cabo Verde ocurrió algo que nadie había previsto y que no tenía explicación conocida. Los hombres de la Victoria preguntaron qué día era. Les dijeron que jueves. Ellos habían apuntado miércoles, y llevaban 3 años anotando el día a bordo sin saltarse ni uno solo. Pigafetta lo había ido escribiendo todo. Les faltaba un día entero. Nadie a bordo entendía qué había pasado, y la explicación tardó en llegar. Al haber navegado siempre hacia el oeste, siguiendo al sol, habían dado una vuelta completa al planeta y habían vivido una salida de sol menos que la gente que se quedó en casa. Fue la primera vez en la historia que unos seres humanos se toparon con eso. Pigafetta lo contó en Roma y el asunto llegó hasta el Papa, porque si se había perdido un día,
se habían celebrado las fiestas religiosas en fechas equivocadas. De aquella confusión de 18 marineros sale, siglos después, la línea internacional de cambio de fecha. La victoria llegó el 6 de septiembre de 1522. Las 26 toneladas de clavo que traía en la bodega se vendieron por más de lo que había costado armar las 5 naves enteras. El viaje, contablemente, fue un éxito. En vidas fue una carnicería. De 239 hombres volvieron 18 en la victoria, y con los que regresaron después por otros caminos apenas se pasa de 30. Elcano recibió un escudo con un globo terráqueo y una frase: Primus circumdedis me, el primero que me rodeaste. 4 años más tarde se embarcó otra vez hacia las Molucas, se le acabó la comida en medio del Pacífico, enfermó y murió allí, en el mismo océano. Tenía unos 38 años y fue enterrado en el agua. Ninguno de los 2 hombres que dan nombre a este viaje quiso demostrar que la Tierra era redonda. Eso ya se sabía. Lo que demostraron, sin proponérselo, fue que era mucho más grande de lo que nadie había calculado, y que se podía rodear entera. El mundo dejó de ser un mapa con bordes ese día. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.